quiero pedirle que prepare su corazón y sus oídos para escuchar lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Quiero invitarle, por favor, que vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 19. Hechos, capítulo 11, versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Permítame leer para ustedes. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que, al llegar a Antioquía, comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevaron a Antioquía. Y durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. ¿Qué significa ser cristiano? Porque ese fue el nombre que nos dieron desde Antioquía. Hermanos, el cristianismo como una religión organizada es reconocida, identificada por su historia, sus símbolos y su influencia. Y para ustedes pongo algunos de los símbolos que nos identifican como cristianos. En la actualidad existen muchas expresiones de fe que afirman identificarse con los valores tradicionales del cristianismo. Y son muchos los que declaran abiertamente que son cristianos. Sin embargo, debemos de reconocer que la misma iglesia cristiana está pasando por una época de decadencia. Y vale la pena preguntar si lo que la comunidad mundial interpreta o conceptualiza como un cristiano armoniza con las enseñanzas de las Escrituras. ¿Usted qué piensa? Lo que la sociedad interpreta como cristiano es lo que la Biblia nos enseña que es un cristiano. ¿Usted qué piensa? Sí, no, sí, no, sí, no. ¿Usted qué piensa? Cuando nosotros vamos al diccionario, y voy a citar dos nada más, el diccionario, por ejemplo, Webster define a un cristiano como una persona que se aprecia de creer en Jesús como el Cristo, o la religión basada en las enseñanzas de Jesús. La Real Academia dice que un cristiano es la persona que tiene la fe en Jesús. Ese es un punto de vista o un buen punto de partida para iniciar en nuestro estudio de hoy. Sin embargo, y como ocurre con muchas definiciones, esta queda muy corta al tratar de comunicar la realidad bíblica de lo que significa ser cristiano. En el Nuevo Testamento, el uso del término para referirse a los seguidores de Jesús se reduce a tres. La primera vez que a los seguidores de Jesús se les llamó cristianos fue aquí en el pasaje que estamos leyendo, en Antioquía. Hechos 11:26. Luego Pablo lo utiliza en su defensa frente al rey Agripa. Hechos 26:28. Y la tercera mención para referirse a los seguidores de Jesús como cristianos lo utiliza Pedro en 1 Pedro 4:16 para animar a los discípulos que estaban pasando una situación de crisis y persecución y dicen: mantengan su fe firme, mantengan su testimonio firme a pesar de que sean perseguidos. Otros términos que se utilizan en el Nuevo Testamento para referirse a los seguidores de Jesús, por lo menos en el libro de los Hechos, es el término discípulo, que aparece 30 veces. Hermanos, aproximadamente 32 veces. También se le llama creyentes, santos o elegidos. Sin embargo, es interesante que en el Evangelio de Lucas se le llame a los cristianos de una manera tan específica como los del camino.
Y yo creo que en esto hay una participación muy sutil pero enfocada de Lucas de hablar de los cristianos como lo del camino. Y en el libro de los Hechos, por lo menos Lucas lo utiliza 6 veces. Hechos 9:2, 19:9. No estoy dando números para los chances de hoy, ¿verdad? Así es que, no, son textos bíblicos. Lucas 9:2, 19:9, verso 23, 22:4 y otros más ahí. Pero ¿por qué se le llamó cristianos a los del camino? Yo creo que Lucas, al referirse a los cristianos como los del camino, lo que quería enfocarse es en el carácter del cristiano, más que en las cualidades que habían en la vida de la iglesia, el carácter. ¿Pero por qué se le llamó cristianos? La expresión se le llamó cristianos no define si el nombre fue adoptado por los propios cristianos o por otras personas que comenzaron a llamar a los seguidores de Jesús cristianos. Barclay en su libro afirma que el calificativo cristiano, abro comillas, comenzó como un mote, es decir, un sobrenombre. Sin embargo, él está convencido de que por medio de sus vidas los cristianos convirtieron ese sobrenombre en que para ellos era despectivo por alguien que murió en una cruz, por un judío que fue acusado de levantamiento político, por alguien que fue acusado que violaba la ley. Poco a poco el estilo de vida de los cristianos y sobre todo al dar a conocer valores que eran muy apreciados en ese tiempo como el coraje y el amor, fue que el nombre pasó de ser un sobrenombre despectivo a una característica esencial de los que seguían a Jesús. De esta manera, entonces, la caracterización del nombre cristiano centra su significado en el carácter y en el estilo de vida de Cristo. Carácter y estilo de vida. Sin embargo, la palabra cristiano, hermanos, debemos de ser muy conscientes que ha perdido relevancia, significado y trascendencia. Y a menudo ya el significado original relacionado con el carácter de los que seguían a Jesús ya no significa lo mismo. Ahora un cristiano es una persona religiosa con valores morales. Pero la validación de una conducta moral o alguien que se porta aparentemente bien no es suficiente para describir lo que la Biblia denomina o califica como cristiano. Porque de acuerdo a la Biblia, un cristiano es el que ha experimentado una transformación de vida al tener un encuentro espiritual con Jesús. Y las Sagradas Escrituras describen a un cristiano como una persona que, en primer lugar, tiene un encuentro espiritual con Jesús. En segundo lugar, una persona que cambia su condición o posición con respecto a la justicia de Dios y la persona adquiere una nueva identidad. Ahora el cristiano no solamente dice es cristiano, sino que Dios le da un nombre nuevo. Le llama hijo de Dios. Un cristiano es un discípulo que inicia un proceso de vida guiado y potenciado por el Espíritu Santo y por medio del estudio de la palabra tiene como objetivo adquirir el carácter de Cristo. Un cristiano es quien adquiere sentido de pertenencia mediante el bautismo, porque el bautismo no salva, ni el bautismo transforma. No, el bautismo nos da un sentido profundo de pertenencia y así la persona inicia una vida en comunidad donde aprende la palabra de Dios, es acompañado, es guiado, es pastoreado, es ayudado, es formado para que esa persona responda apropiadamente y con los recursos necesarios a los retos que le presenta la vida cada momento. Adquiere las competencias, desarrolla las habilidades para enfrentar la vida. Y por último, un cristiano es la persona que identifica sus dones y adquiere sentido de propósito en la misión y aprende a vivir teniendo a Cristo como el centro de su vida. Ahora, si usted ve esta lista, usted puede notar que desde el punto 3 al 5 es algo que le toca a la persona hacer, porque el punto 1 y 2 es algo que Dios hace. Es decir, Dios es el que se revela a las personas, Dios es el que llama a las personas, Dios es el que tiene un trato con las personas.
Dios es el que santifica, Dios es el que te justifica, Dios es el que te redime. Entonces el punto 1 y 2 es algo que Dios hace. Pero el punto del 3 al 5 es algo que intencional y de manera enfocada nosotros debemos de comenzar a hacer, si no es que lo estamos haciendo ya. Es algo que debemos de trabajar en nuestra vida todos los días, todos los días. Yo creo que como personas necesitamos aceptar retos, porque todos los seres humanos, hermanos, necesitamos retos importantes en la vida. Y son los retos los que nos ayudan a enfocarnos en lo que realmente es importante para nosotros. Y si algo Dios está llamando a la iglesia ahora, es volver su corazón hacia Él y entender que tenemos una responsabilidad en la transformación de nuestra vida. Yo no puedo transformar a nadie. La espiritualidad es una responsabilidad individual. La espiritualidad es una relación de usted con el Señor. Y si nos llamamos cristianos, entonces tenemos una tarea del 3 al 5 que debemos de hacer nosotros. Dios no va a bajar por nosotros a hacer que nosotros hagamos esto. Es algo que usted tiene que tener como enfoque de vida. Y yo creo, hermanos, que si algo necesitan los cristianos últimamente desarrollar, es aprender o desarrollar más bien el carácter de Cristo en nosotros. Hemos perdido la meta de que ser cristiano no es venir al templo a cantar, ser cristiano no es andar vestido de cierta manera, ser cristiano no es escuchar cierto tipo de música, porque todo eso lo puede hacer una persona que no es cristiana. Ser cristiano es ser transformado de acuerdo al carácter de Cristo. Desde el inicio de su ministerio, muchas personas seguían a Jesús y note que Jesús no llamó discípulos a todas las personas que lo seguían. Llamó discípulos a algunos, no a todos. Pero esta acción no es fortuita, sino que transmite un profundo mensaje en cuanto al propósito de Dios para la vida de sus hijos. Los cristianos son hijos de Dios y como hijos de Dios son discípulos. El cristianismo como forma de vida, yo creo que sería mal interpretado si se viera solo como un conjunto de creencias o principios éticos y morales que deben de ser obedecidos o cumplidos religiosamente. Porque más allá de las normas y obligaciones litúrgicas propias de una religión, el cristianismo describe una relación de vida entre Dios y sus hijos durante toda su existencia. No somos cristianos porque venimos al templo, no somos cristianos porque no sabemos ciertas oraciones, no somos cristianos porque leemos la Biblia de vez en cuando. Somos cristianos porque hay una relación profunda con el Señor. Punto 1. Dios se revela en nuestro corazón e iniciamos a caminar con Él. Desarrollamos una vida con Él. Lucas detalla esta verdad al señalar a los cristianos como gente del camino. Gente que al seguir a Jesús dejaban de lado cualquier otro tipo de prioridad. Gente que más que querer aprender conceptos y practicar liturgias, lo que anhelaba era estar con Jesús, aprender de Jesús, ser parte de la comunidad que Jesús estaba fundando, participar de su misión y en consecuencia de su propio destino. Hermanos, para desarrollar una relación con Jesús hay que estar con Jesús. Caminar con Jesús. Y quizás la frase lo del camino, quizás el énfasis está en ese nivel de relación y de presencia cotidiana que necesitamos mantener y desarrollar con Jesús. Hermanos, cuando yo pienso en este punto, pienso en la forma en que los padres desarrollan el carácter de sus hijos. Todos los seres humanos tenemos una personalidad, pero esa personalidad está dividida en dos planos, por decirlo así. Una de ellas es el carácter y la otra el temperamento. El carácter tiene que ver con valores y principios y generalmente el carácter siempre va a estar caracterizado por valores. Ser puntual, ser honesto, ser trabajador, ser fiel, ser ordenados. Eso es el carácter. Generalmente nosotros decimos que carácter es que mujer más brava. No, eso no es carácter. Carácter son principios. Y el carácter se aprende. Y quien enseña el carácter de sus hijos, a los hijos son los padres. Los padres moldean el carácter para los hijos. Los hijos no nacen con un carácter formado. Desarrollan el carácter a lo largo de la vida.
Desarrollan principios como ser honestos, ser espirituales, ser puntuales, ser ordenados, ser trabajadores, ser amistosos, ser esos caracteres. Y así como los padres en el transcurso de la vida y en una relación diaria, permitimos que nuestros hijos o potenciamos que nuestros hijos desarrollen un carácter saludable, de igual manera, para desarrollar el carácter de Cristo, nosotros tenemos que aprender a caminar con Él todos los días. Estar con Él todos los días. Saber de Él todos los días. Aprender de Él todos los días. Hablar con Él todos los días. ¿Usted cree que un hijo puede aprender el carácter de su padre si lo ve cada 15 días o 22 o cada mes o cada 6 meses o cada año? Generalmente aprenderá el carácter de quien lo cuida, porque es la persona con quien se desarrolla. A veces los cristianos pensamos que podemos aprender el carácter de Cristo solamente cumpliendo situaciones litúrgicas. Pensamos que con solo orar, solo venir a la iglesia, no, es más que eso. Es que Jesús sea el eje, el centro, que sea el principio, que sea quien nos motiva, quien nos guía, es quien camina con nosotros, el que sale con nosotros, el que si va en el bus está contigo, si estás en la casa está contigo, si estás viajando va contigo, si estás en el tren va contigo. Es caminar con Jesús todos los días. Ahí comienza, hermanos, esa profunda transformación. Sabiendo y siendo conscientes de la presencia de Dios de mi vida. Y siendo conscientes de que Dios es prioridad en mi vida. Y todas las demás cosas deben de ocupar un lugar allá en la lista. Pero primero está el Señor. Primero está mi relación con Dios. Primero está mi intimidad con Dios. Primero está mi caminar con Dios. Esto demuestra que ser cristiano no consiste en imitar mecánicamente una religión o una práctica e inclusive los mismos gestos de Jesús. Y como apunta Luis Boff, ser cristiano radica en continuar su camino, proseguir su obra, perseguir su causa, conseguir su plenitud. Cierro comillas. De modo que un cristiano es la persona que escucha la voz del Señor diciendo, sígueme. Pasó junto a Mateo, le dijo, sígueme. Pasó junto a Juan y su hermano, le dijo, sígueme. Pasó junto a Pedro y le dijo, sígueme. Un cristiano es la persona que está siguiendo a Jesús con el propósito de estar con Él, conocerlo a Él, aprender de Él y vivir como Él. A veces pensamos que ser cristiano lo lograremos cuando lleguemos al cielo. Y tenemos la expectativa de que, sí, en el cielo todos vamos a ser cristianos. No, el Espíritu Santo y Jesús no habló de ser cristianos cuando estemos en el reino, en la plenitud del reino. Jesús habló de ser cristianos aquí, ahora, en medio de la universidad, como mencionó Julián, en medio de la escuela, en medio del colegio, del trabajo, en medio de los compañeros, en medio de las dificultades. Esta semana un joven, estuve hablando con él en una consejería y él me decía, pastor, vieras que tengo una crisis tan terrible, yo estoy estudiando en la Universidad de Costa Rica y mira, yo me siento fuera de lugar en este lugar. Yo voy porque estoy obligado a estudiar, dice, pero no me dan ganas, ni un centímetro de ganas de llegar a un aula donde todo lo que tiene que ver con cristianismo es un ridículo, es una mofa. Te degradan, te critican, te señalan. Y a veces yo me siento fuera de base en esto y yo no me siento ser parte. Y le digo, mira, tengo una buena y una mala. La buena es que te está yendo muy bien en la universidad, felicidades. La mala es que vas a estar 4 años en la universidad y nunca vas a encajar. Porque como cristianos tenemos valores, principios, estilos de vida, conductas y acciones que son diametralmente opuestas a lo que la mayoría de tus compañeros, profesores y demás sienten, viven o describen como realidad de vida. No podemos pensar que
Es en medio de una sociedad que no conoce a Dios donde nos vamos a identificar, donde vamos a crear sentido de pertenencia. No somos de este mundo. Jesús lo dijo en su oración. No son del mundo. No pertenecemos al sistema, a las creencias y valores que gobiernan las conductas y las acciones de la mayoría. Estamos aquí porque tenemos una misión. Estamos aquí porque Dios nos llamó a reflejar a Cristo. Y la mejor manera de aprender a reflejar a Cristo es adquiriendo el carácter de Cristo. Me encanta el pasaje de Mateo donde Jesús, hablando en el Sermón del Monte, dijo: sean ustedes justos, en algunas versiones dice santo, como vuestro Padre Celestial. Estoy hablando de carácter. Sean ustedes justos, marquen ustedes una diferencia. Hagan lo que los fariseos no hacen. Hagan lo que el pueblo no hace. Marquen ustedes la diferencia. Y más adelante el apóstol Pedro en su carta dice: bueno, si ustedes como hijos amados reconocen a Dios como Padre, sean ustedes entonces santos como vuestro Padre Celestial también es santo. Santo. Aquí encontramos entonces, hermanos, realmente el contraste entre lo que la sociedad piensa que debe ser un cristiano y lo que la Biblia nos enseña que es un cristiano. La sociedad espera que, aunque usted se llame cristiano, usted viva como pagano, bajo sus creencias, hábitos, modelos, sistemas, acciones y actividades. Pero cuando usted se llama cristiano y usted hace lo diferente a lo que ellos esperan, entonces ya usted no es cristiano, usted es más bien un fanático. Ya usted no encaja, porque no encaja con lo que ellos hacen. Hermanos, popularmente se cree que un cristiano es una persona que asiste a un templo, o es una persona que confesionalmente nació dentro de un hogar donde hay valores cristianos. Y usted puede tener todos los valores cristianos y no ser cristiano. Usted puede tener toda la casa llena de estampitas con versículos bíblicos y no ser cristiano. Usted puede tener la casa llena de imágenes y no ser cristiano. Nada de eso te transforma en cristiano. Asistir al templo no te hace cristiano. Vea qué interesante. Muchas de nuestras casas, y por el diseño que impera en nuestro país, aquellos que son ingenieros, siempre, casi siempre, si no la mayoría de las veces, nosotros entramos por la cochera a la casa. ¿Cierto? La mayoría de las casas. ¿Por dónde entramos? Es rara la casa, ¿verdad? Porque ya no se hacen casas tan grandes donde la cochera está aparte y la entrada de la sala y hasta una entrada lateral. O sea, ya ese modelo de construcción de casa ya casi no existe, ¿verdad? Ahora más bien es en 6 o 7 metros hacer milagros. Y la mayoría de nosotros entramos por la cochera. Nos bajamos del carro y ahí está la puerta de la sala y entramos. Y dígame una cosa, ¿cuántas veces usted se ha convertido en un carro por entrar por la cochera? Pero muchas personas piensan que entrando a una iglesia se convierten en cristianos. No es una cuestión de prácticas o de hábitos. Ser cristiano tampoco consiste en cumplir con cierto número de reglas o normas. La Biblia enseña que las buenas obras no constituyen méritos o medios para la transformación espiritual, porque el cristianismo apunta no a ser religiosos, el cristianismo apunta a ser transformados de acuerdo al carácter de Cristo. Me encanta una declaración de un querido amigo, hermano, profesor Mark Hendrickson. En algunas de sus lecciones él compartió una idea muy interesante y él dijo: porque ser cristiano no es un asunto de quién es, sino en lo que te estás convirtiendo. No es un asunto de lo que yo hago, es un asunto de quién soy y en quién me estoy convirtiendo. Eso es ser cristiano. En este mismo sentido, un autor
Willard, de apellido Willard, afirma, y hablo comillas, que lo más importante para determinar cómo es la vida y cómo debería de ser, lo determina quiénes somos interiormente. El cristianismo sale de aquí, no de aquí. Es un asunto de transformación, es un asunto del corazón, es un asunto de vida, no es un asunto de costumbres ni prácticas, es de aquí, de lo profundo del corazón. Quizás es por eso que el apóstol Pablo nos recuerda que Dios nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, Tito 3:5. Y en su carta a los Efesios enseña que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don que viene de Dios. Y termina el verso 10 diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos. Ser cristiano es obra de Dios. Ser cristiano es algo que Dios hace en nuestra vida. Es un convencimiento profundo al cual nosotros respondemos a ese llamado, y entonces nuestra vida experimenta arrepentimiento de quiénes somos, lo que hemos hecho, nos rendimos delante de Dios e iniciamos un proceso de transformación. Y ahí tiene razón don Mark Hendrickson al decir que el cristianismo es un asunto de en qué nos estamos convirtiendo. No lo que hacemos, en qué nos estamos convirtiendo. ¿Nos estamos convirtiendo en Cristo? Porque ese es nuestro modelo. ¿O te estás convirtiendo en un artista? ¿Un youtuber? ¿En quién te estás convirtiendo? Porque el cristiano tiene como meta ser hecho, formado de acuerdo a la imagen de Cristo. De Cristo. Porque Él nos salvó. Porque Él hizo un milagro en nuestra vida. Porque Él está con nosotros. Porque el cristiano tiene el Espíritu Santo dentro de sí. El Espíritu Santo provoca esa transformación. Claramente la Biblia enseña entonces que por ser salvos y conocer a Cristo, el cristiano es llamado a mostrar mediante obras concretas que conoce al Señor. Entonces nosotros no hacemos cosas para ser salvos, sino por ser salvos, entonces nosotros actuamos, vivimos, somos transformados, el Señor nos cambia, nos modifica. Algo se zafó aquí. 30 segundos, hermano. Algo pasó aquí. Gracias. Yo no sé si cada día soy más cristiano, más transforme, pero bueno. Más alambres y más cosas, ¿verdad? Disculpen, hermanos. Gracias. Por ser salvo, por conocer al Señor, por estar siendo transformado a la imagen de Cristo, cada día se nos debe hacer más fácil servir a los demás. Cada día debe ser más fácil asumir compromisos con el reino de Dios. Cada día debe ser más fácil llegar a ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo. Cada día debe ser más fácil relacionarse con los demás. Cada día debe ser más fácil orar, asistir a la iglesia, leerlas, estudiar las escrituras. Cada día debe ser más fácil. Ahora, si a usted todo esto le resulta algo difícil, debería de preguntarse: ¿en quién me estoy transformando? ¿En quién me estoy transformando? Número 2, yo creo que además de adquirir el carácter de Cristo, el cristiano debe de entender que debemos de estar enfocados y proseguir en la obra que Cristo
abrió o inició para nosotros. Las Escrituras enseñan que Jesús vino a este mundo con la misión de anunciar y cumplir y realizar el reino de Dios. Marcos 1:15 dice que Jesús apareció predicando y enseñando, llamando al arrepentimiento y anunciando la venida del reino de Dios. Y detrás de este anuncio se encuentra la idea de recrear al ser humano con el fin de crear una humanidad compuesta por hijos y hermanos que en condición de familia vivan bajo los principios y valores del reino y del gobierno de Cristo, como Isaías lo predijo. Esta profecía de Isaías 65, 17, 25 es uno de los pasajes preferidos de Isaías mío, personalmente. Mucha gente le ha llamado a este pasaje el gobierno milenial de Cristo. Y describe, por ejemplo, al lobo viviendo con la oveja, al oso compartiendo con la vaca, donde no hay enemistad, donde no hay pleitos, donde hay paz, donde el Señor reina, y uno dice, gloria a Dios, qué lindo, ¿verdad? ¿Usted puede imaginarse una condición de vida como esa? ¿Verdad que es difícil? Esta mañana mientras que oraba, yo le decía, Señor, tus promesas son tan grandes y maravillosas que yo no puedo imaginar cómo vas a hacer que todos nos sentemos en una misma mesa sin que hayan envidia, rivalidad, pleitos, contiendas. Pero si tú lo prometiste, sé que tú lo lograrás. Porque si estamos siendo transformados, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? A la imagen de Cristo. Lo que Isaías vio en el capítulo 65, muchos años después, Juan lo vuelve a repetir en Apocalipsis 21. Si usted toma Apocalipsis 21 y hace una comparación textual con Isaías 65, prácticamente usted va a encontrar los mismos términos, los mismos conceptos, los mismos principios, la misma realidad. Lo que Isaías anunció es lo que se inició con Jesús y su nacimiento, su ministerio, muerte, resurrección. Es lo que ha permanecido a lo largo de la historia de la iglesia, anunciando la plenitud del reino. Pero en Apocalipsis 21 lo que encontramos es la realidad y ya no solamente la expectativa de la plenitud del reino de Dios. Y entonces lo que Isaías profetiza como algo que sucederá en el futuro, para Juan en el capítulo 21 de Apocalipsis dice, ya sucedió. Entonces quiere decir que sí, el Señor lo va a hacer. Nos vamos a unir y vamos a adorar juntos y vamos a estar en su presencia. Con una humanidad regenerada, transformada, yo diría una nueva humanidad. Y en esa nueva humanidad va a haber una nueva cultura, una cultura del reino. Y en esa cultura vamos a comenzar a vivir como hermanos y hermanas. Hay gente que lo ha visto de muchas maneras. Beethoven lo vio de una manera maravillosa y compuso una sinfonía donde la letra es significativa. Escucha, hermano, la canción de la alegría. Una canción donde todos los hombres volverán a ser hermanos. Hermanos. En algún sentido, hermanos, nos está hablando de un reinicio de la humanidad, porque es volver donde el propósito de Dios fue interrumpido por el pecado humano. Lo que Juan describe en Apocalipsis 21 no es más que un reinicio de la historia humana, porque es volver a vivir de acuerdo al diseño de Dios. La humanidad regenerada y la creación serán reconciliados. Los seres humanos volverán a ser señores del mundo, hermanos de las personas, hijos de Dios y servidores de todos. Esa imagen no pasa por mi mente. Está grabada ahí. Algún día, hermanos, a pesar de las críticas, los señalamientos, a pesar de las dificultades y problemas, saber que estaremos en el reino de Dios tiene un peso mayor que cualquier otra cosa que esta sociedad te puede ofrecer. Ahora, Jesús reveló este proyecto mediante las parábolas del reino.
Y Jesús comparó el reino de Dios como un tesoro y una perla. ¿Cuántos se acuerdan de la parábola del tesoro? Santísimo. Un hombre excavó en un terreno que no le pertenecía y encontró un gran tesoro. Como el terreno no era de él, entonces volvió a cubrir el tesoro y fue a su casa y vendió todo lo que tenía. Vendió a la suegra, vendió lo que más le costó, pero vendió a la suegra, vendió a la esposa, vendió a los hijos, vendió el gato, vendió. Todo lo vendió. Y después de que lo hubo vendido todo, regresó y compró el terreno sin decir nada. Y cuando compró el terreno fue y otra vez sacó y ahora era feliz porque había alcanzado o adquirido un gran tesoro. Casi similar, con pequeñas diferencias está la otra parábola, la parábola de la perla. Es la misma realidad. Un hombre está excavando en un lugar que no era propio y encuentra una perla de gran valor. Un diamante. Una pepita de oro de unos 15 kilos. ¡Wow! ¿Usted qué haría? Pero no es suyo. ¿Usted qué haría? En la parábola Jesús dice que el hombre volvió a enterrar aquello y otra vez fue y vendió todo. Los hijos, la familia, todo lo que tenía, todo lo vendió. Y fue y compró todo. Ahora, estos dos pasajes no están hablando de la salvación, sino Jesús está hablando específicamente de el reino de los cielos es semejante a una persona que está dispuesta a dejarlo todo, renunciar a todo, abandonar todo por algo que es más precioso a todo lo que tiene. ¿Está conmigo? Y Jesús hace un reto a sus discípulos, porque en el contexto de esas dos parábolas hay un reto. ¿Qué debemos de hacer como cristianos? ¿Enfocarnos en las cosas periféricas de la vida? ¿Enfocarnos en el sufrimiento, en el dolor, en la crítica? ¿Enfocarnos en lo que la gente dice? ¿Enfocarnos en lo que el mundo ofrece? ¿Enfocarnos en otras visiones del mundo diferentes a las del cristianismo? ¿O enfocarnos en adquirir la oportunidad de estar en el reino de Dios? Ser parte del reino de Dios. Tal vez no es adquirir, es ser parte del reino de Dios. Jesús también contó una parábola haciendo un contraste con esta misma. Jesús habló de un hombre que era rico, muy rico. Y además de ser muy rico, era muy joven. Y la Biblia le llama el joven rico. ¿Quién se acuerda de la parábola? Pues me dicen a mí, no me dicen nada. Yo les ayudo. Un hombre se acercó a Jesús y era rico en extremo. Y era joven. Es decir, un buen partido, guapo. Solteras hasta que se les hace la boca agua, pero no. Era un hombre que cumplía con las expectativas religiosas de su tiempo. Bien, se encuentra con Jesús y le hace una pregunta a Jesús. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué debo de hacer voy a utilizar una paráfrasis, para ser parte del reino? Jesús lo miró y Jesús lo amó, porque vio que muchas cosas de las que este hombre hacía, de verdad lo que él decía era cierto. Era un hombre, ¿verdad?, que su mente había tratado por méritos humanos y por fuerza humana de alcanzar la gratitud delante de los ojos de Dios. Pero Jesús le dijo: todo lo que has hecho está bien. Vea que Jesús no dijo está mal. Jesús no le dijo religioso, dijo está bien, pero te falta una cosa. ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que Jesús recomendó en la parábola de la perla y del tesoro? O sea, algunos dicen venderlo todo, yo sé qué tonto que fue, no sé cómo es la cosa.
Sí. ¿Pueden ver el contraste en las historias? ¿Sí? ¿Pueden ver el contraste? Aquel hombre estuvo dispuesto a perder su matrimonio, su hogar, su vida, sus pertenencias, su historia, porque encontró que el valor de lo que había encontrado era mejor y más de que todo lo que tenía. Pero este joven rico, que no tenemos su nombre, él considera que lo que tenía era más que lo que realmente valía el reino de Dios. Y dice que se fue muy triste. Muy triste. Estas son las dos realidades que presenta nuestra sociedad hoy en día. ¿Están conmigo? Hay gente que piensa que lo que el mundo ofrece es mejor y más que el reino de Dios, que amar a Dios. Y hay que ser claros, hermanos, para seguir a Jesús, la riqueza, las relaciones más mal priorizadas y los amores o deseos por lo que este mundo ofrece pueden constituirse en un formidable impedimento para que las personas lleguen a convertirse en verdaderos cristianos, en discípulos de Jesús. Número 3, para ser cristiano hay que ser parte de una comunidad. Nadie puede ser cristiano solito. Aunque Jesús llamó a los discípulos personalmente, Jesús formó con ellos una comunidad a la que poco a poco fueron ingresando hombres y mujeres. De este modo de actuar del Señor no es casual, sino que corresponde al plan de formar un pueblo. Y a lo largo de toda la historia, la idea del Señor de formar un pueblo siempre ha estado presente. ¿Qué fue lo que motivó al Señor a crear a Adán y Eva? ¿Por qué nos crió? ¿Se sentía solito? Dios no tiene necesidades de ningún tipo. No necesita comer, beber. No necesita. No necesita oxígeno, aire. No necesita carro. No necesita medios de transporte. No necesita absolutamente. Tampoco nos necesita. Pero Él decidió en su eterna voluntad un día crear los cielos y la tierra. Y así comienza Génesis. En el principio Dios creó. Y después de que Dios preparó todo el escenario, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios nos creó para la alabanza y la gloria de su nombre. Dios nos creó para que nosotros disfrutemos de su presencia. Los más bendecidos en la creación no es Dios. Los más bendecidos en la creación somos nosotros. Dios nos creó, hermanos, para que nosotros aprendiéramos de Él. Él es nuestro modelo. De Él. Aprendiéramos de Él. A ser como Él, a vivir como Él, a actuar como Él, a movernos como Él, a amar como Él, a perdonar como Él, a ser misericordiosos como Él es misericordioso, a ser compasivos como Él es compasivo. Dios nos creó para que fuéramos como Él. El Salmo 8 lo dice cuando pregunta: ¿qué es el hombre? El salmista responde: tú lo creaste poco menos que Elohim. Es decir, que en la escala de la creación, después de Dios, de arriba para abajo, y permítanme hacer un modelo piramidal para entender, de arriba hacia abajo, ni los ángeles, ni los querubines, ni los serafines, ni los canfines, ni nada de eso ocupa el lugar del ser humano. El ser humano es el ser creado más cercano y desde el punto de vista de carácter más similar a quien es Dios. Por eso fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero el pecado torció esa relación
rompió ese propósito, pero no rompió el plan. El plan de Dios sigue permanente. Y después de Adán, el pecado, Dios se relaciona con Set. Y después con Set, con Enoc. Y caminó Enoc con Dios. Y después de Enoc, con Noé. Y después de Noé, ¿con quién? Abraham. Después con Isaac, con Jacob. Y todos ellos dicen, y caminaron con Dios, y vieron con Dios. Es decir, Dios revelándose, Dios relacionándose, Dios mostrando su carácter. Y ahora por medio de Jesucristo, Hebreos 11:1, Dios nos habló de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, pero ahora nos ha hablado de manera perfecta por medio de Cristo, a quien podemos acercarnos al trono de la gracia con toda confianza. El plan de Dios sigue, el plan de relacionarse, el plan de formar, el plan de que nosotros seamos conforme al carácter de Dios. El plan sigue, el plan no se ha quebrado, el plan no se ha derrumbado. Dios sigue trabajando con la humanidad, con todos aquellos que, valorando lo que Dios ofrece, están dispuestos a renunciar a todo para ser transformados de acuerdo a la imagen de Cristo. Hola. Dios es bueno. El plan de Dios no termina ahí. Sigue. En el Antiguo Testamento Israel fue elegido, pero Israel fue como figura y semilla de lo que Dios haría con la iglesia. Y hoy en día ya Dios no trata con personas de manera individual y con los demás no, sino trata con la iglesia, con el pueblo, con la comunidad. Debemos de interpretar entonces que la iglesia es la comunidad de cristianos que mantiene la memoria, el testimonio de Jesús a través del tiempo. Que la iglesia es el cuerpo visible de Cristo en la historia y quien proclama y evidencia con su vida el proyecto de Jesús a todos los seres humanos. Que la iglesia es la responsable de anunciar el reino de Dios, denunciar el pecado y fomentar la fraternidad y la filiación en el género humano. Que la iglesia es la encargada de dar a conocer a Cristo hasta que Él venga, y con Cristo el tiempo de la plenitud de su reino y el cumplimiento perfecto del plan de Dios. Tenemos tantas responsabilidades por conocer a Dios. Pero lamentablemente la iglesia está muy ocupada en cosas que no tienen que ver con lo que es importante. Ser transformado, aprender a estar con Jesús, conocer a Jesús, vivir para Jesús y ser un testimonio, un testigo de Jesús. Debido a esta realidad, yo creo, y lo decíamos en la reunión de líderes del viernes en la noche, todos los líderes tenemos la responsabilidad de enseñar, formar y potenciar el conocimiento de Dios. Y mediante el aprendizaje en comunidad, fomentar el pensamiento crítico del texto bíblico. Fomentar la oración, la dependencia y la confianza de Dios. Es llegar a ser iglesia, hijos de Dios. Querer seguir a Jesús al margen de la iglesia es una función, hermanos, imposible de realizar. Usted no puede ser cristiano solo. El sabio dijo que cordón de 3 dobleces no se rompe. Querer ser cristiano solito no se puede. Dios creó el cristianismo para que se desarrollara en un contexto de comunidad. Ahora, ¿es difícil vivir en comunidad? Sí, ya lo detallamos. Verá que está el que me cae mal, que el que me cae más o menos, que el que nunca me cayó. O sea, está el que me hace caras, el que no me quiere, el que me desprecia. Está el que me ama, el que no me ama, el que casi me ama. Pero somos una comunidad de gente imperfecta que está siendo moldeada a la imagen de Cristo. Y debemos de aprender a amarnos unos con otros. Y no permitir en el corazón resentimiento ni dolor, sino permitir que en nuestro corazón, hermanos, haya amor a pesar de las dificultades. Y para que la iglesia alcanzara la meta de ser testimonio del amor, la misericordia, etcétera, y que la iglesia pudiera ser transformada, cada uno de nosotros como iglesia, el Señor envió
al Espíritu Santo y ahora nosotros vivimos bajo el ministerio del Espíritu Santo. Jesús prometió la presencia real del Espíritu Santo y con el Espíritu Santo prometió una provisión inacabable de su dirección, poder, autoridad, influencia y santidad hasta alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. El Espíritu Santo es el que da testimonio a la iglesia de que nosotros no podemos seguir perdiendo el tiempo, estar enfocados en cosas que no son importantes para la vida. Tenemos que trabajar, tenemos que comer, tenemos que vestir, tenemos que llevar a los niños al colegio, a la escuela, tenemos que estudiar, sí, esas son cosas relevantes. Pero lo más importante en la vida es en quién me estoy convirtiendo. ¿Soy un verdadero cristiano? Mi meta es ser transformado. ¿Estoy haciendo lo que me toca hacer a mí en el proceso de transformación? ¿Estoy buscando a Dios? ¿Estoy abriendo mi corazón? ¿Tengo tiempos definidos para estar a solas con el Señor diariamente? ¿Tengo tiempos para estudiar las Escrituras y de manera crítica aprender el mensaje que el autor inspirado nos comunica por medio del Espíritu Santo? ¿Tengo tiempo para servir y poner en práctica mis dones y capacidades para ayudar a otros? Si usted revisa su agenda esta mañana, ¿dónde está el énfasis? ¿En lo que la gente considera que debe ser un cristiano o en lo que la Biblia te presenta que debe ser un cristiano? ¿Dónde está el énfasis? Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que comer, todos tenemos que hacer cosas. Pero esas son las cosas que debemos de hacer en la vida. Pero el énfasis en la vida es: más busca primero el reino de Dios. Aprender a estar con Jesús. Tener mi tiempo devocional con Jesús. Y esto no es un asunto de: no, pues que el pastor como está viejito ya le queda mucho tiempo. Más bien poco tiempo. Es un asunto de jóvenes, mujeres, hombres, niños. Porque si el Señor viniera hoy y te pidiera la agenda, ¿dónde estaría el énfasis? ¿Dónde está tu énfasis? ¿En lo que el mundo espera que hagas como cristiano o en lo que la Biblia muestra que deberías de ser como cristiano? Ser, no hacer, ser como cristiano. Yo creo que tenemos un reto y preguntas que responder. Y pido al Señor que te dé sabiduría para poner los énfasis donde deben de estar. Dios no te va a pedir el número de cuenta de la chequera del banco. Dios no te va a decir cuántos carros compraste ni cuántas propiedades adquiriste. Dios no te va a preguntar cuántas experiencias sexuales tuviste. Dios te va a preguntar qué hiciste durante el tiempo que yo te di para trabajar en la transformación de tu vida. Yo quiero que cierre sus ojos y ore conmigo esta mañana. Padre bueno y eterno, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo, la tierra y el mar. Señor, hemos tomado tanto de nuestro tiempo para cumplir expectativas religiosas, ceremoniales, litúrgicas. Hemos perdido el tiempo haciendo cosas y no hemos aprovechado las oportunidades para trabajar en la transformación de mi corazón y de mi vida. Nuestras agendas están llenas de actividades y de acciones. Están llenas de proyectos y de ilusiones. Pero en nuestras agendas hay un vacío enorme de tu presencia.
No queremos ser como los demás. Queremos ser transformados de acuerdo a la imagen de Cristo. Señor, queremos abrir nuestro corazón delante de ti y pedir tu ayuda. Espíritu Santo, tú estás con nosotros. Tú vives en nuestro corazón. Tú transformas nuestro corazón y nuestra vida. Señor, perdónanos si nuestras prioridades han estado erradas, si nuestras decisiones no han sido las correctas, si nuestro estilo de vida no ha sido el que tú esperas. Señor, ayúdame a entender y dame fuerza para actuar, para vivir conforme al diseño y al modelo que tú creaste para nosotros como hijos de Dios. Ayúdame, Señor, a entender tu misericordia y tu bondad, tu fidelidad hacia mí. Ayúdame, Señor, a vivir para dar testimonio de tu amor y misericordia y para que otros vean a través de mi vida la gloria de tu nombre. Señor, pongo mi vida en tus manos y te doy gracias. Ayúdame a ser un modelo para mis hijos y mi esposa. Ayúdame a enfocarme, Señor, en la transformación espiritual y aprender a amarte, servirte, honrarte y glorificarte en cada decisión de mi vida, en cada pensamiento, en cada acción y en cada decisión. Padre, nos ponemos en tus manos esta mañana y te damos gracias porque estás con nosotros y nos estás dando una nueva oportunidad para retomar nuestra vida espiritual. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero terminar, tal vez, muchachos, pónganme en la última lámina. He estado leyendo un poco y no sé, Ted, si esto es de Mark. En algún lado leí, en algún folleto que leí de Prometa lo leí, pero no sé el autor, no me recuerdo el autor, pero quiero leerlo porque creo que es conveniente. Dice: si nuestro mundo posmoderno va a ser rescatado de la autodestrucción, la iglesia debe de regresar a sus raíces. La mayor necesidad en la iglesia hoy no es tener más influencia política, más prestigio, más dinero o incluso más cristianos. Lo que la iglesia necesita hoy son personas comunes que posean un poder extraordinario. Le estoy dando la cita a Mark porque he estado leyendo mucho de él y creo que es de él. Pero esto que está escrito en 3 párrafos es el resumen de todo mi sermón. Gente llena del poder del Espíritu Santo. Bernabé era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Los que llegaron a Antioquía de Pisidia eran hombres llenos del poder del Espíritu Santo. No son los sistemas los que cambian a la persona. No son los modelos los que cambian a la persona. No es el tamaño de la comunidad o de la congregación o del templo lo que cambia a las personas. Es el Espíritu Santo en lo profundo de tu ser. Y lo que la sociedad necesita hoy no es más templos o megatemplos, no es más partidos políticos, es personas entregadas, comprometidas con la presencia de Dios, en las que se manifieste el poder del Espíritu Santo. Puestos de pie, hermanos. Iglesia, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor guarde tu entrada y tu salida, que el Señor ponga en tu corazón y en tu mente su verdad, que el Señor haga brillar su señorío y su grandeza, su poder y misericordia sobre ti, sobre tu familia, que el Señor bendiga la obra de tus manos y que todo lo que hagas sea prosperado. Iglesia, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Tenemos mucho que trabajar, hermanos. Dios les bendiga. Buenos días.